Gracias, Dios Todopoderoso. El Señor está aquí, amén. Y eso es lo que más importa, más que todo, más que yo, la visita, que el Señor está acá. Eso es lo más hermoso y lo más maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo tengo una palabra para compartir en el libro de Éxodo. Ustedes saben que desde el comienzo de Éxodo está la historia, ¿no?, de cuando Dios decide sacar a su pueblo de la esclavitud en la que estaba en Egipto. Estaba esclavizado por 430 años y dice que el clamor de ese pueblo que estaba esclavizado, que era maltratado injustamente y era obligado a trabajar más allá de lo que podía resistir el cuerpo humano, ¿no? Era una cosa terrible, todos hemos visto seguramente películas, ¿no? Y Dios decide sacar a ese pueblo de la esclavitud, todos conocemos la historia, y lamentablemente fue un pueblo muy, muy rebelde y que por más que Dios le mostró su poder, todas las maravillas que Él ha hecho en Egipto para que el faraón dejara salir a su pueblo, todos conocemos la historia, las plagas que mandó y todo eso. Pero cuando salieron, Dios les mostró las maravillas también que Dios puede hacer. Pero ellos nunca entendieron que tenían que dejar por sentado que ellos iban a llegar a la tierra prometida, más allá de cualquier obstáculo que el enemigo le iba a poner o que el faraón lo iba a seguir, lo iba a perseguir para hacerlo volver y todo eso, ¿no? Y Dios le mostró su poder cuando pasaron el Mar Rojo. Estaban ahí, parecía que, bueno, llegó el fin, ¿no? Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Extiende la vara y, bueno, todos conocemos la historia. Se abre el mar y todo eso. Pero aún así que Dios le mostró su poder, su amor por su pueblo, ante cualquier obstáculo, ante cualquier otra cosa que ellos veían que no les gustaba, comenzaban a volverse contra Moisés, ¿no? Y Moisés le decía, ¿por qué a mí? Ustedes se están rebelando contra Dios, no contra mí. Encontramos el pasaje en Éxodo 15, 22, donde yo quiero compartir tres cositas nomás, pero tres cosas muy puntuales que nosotros tenemos que ver, ¿no?, para vivirlo y para cuando vienen estas cosas poder saber que yo tengo que confiar en mi Dios, que es todopoderoso. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. A veces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, ¿no?, y nosotros tenemos que estar confiando en Él, como dijo la hermanita. A veces los diagnósticos de los médicos son muy malos, pero nosotros sabemos que Dios es un especialista de cambiar los diagnósticos. Amén. ¿Cuántos testimonios tenemos? Éxodo 15, del 22 al 26, vamos a compartir y ahí quiero detenerme, ¿no?, para puntualizar algunas cositas que nos va a ayudar, ¿no?, y que nos va a enseñar para cuando nos toque vivir estos momentos.
Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué le pusieron Mara? Porque significado Mara es amarga, ¿no? O amargura, que se puede también decirle de otra manera. Dice que llegaron a ese lugar todo sediento, como uno puede suponer, ¿no? En un desierto donde el calor es agobiante, un pueblo tan grande, un pueblo tan extremadamente multitudinario. Así que llegaron a esas aguas con esa sed y se encuentran con que las aguas eran amargas. Hay hermanos que dijeron que esas aguas que estaban allí tenían un propósito, que si ese pueblo hubiese bebido esa agua y que iban a ser sanados su vientre, ¿no? Que iba a ser limpiado, sanado, no sé, todos sus órganos. Y a ellos no les gustó el hecho de que eran amargas las aguas. Esto yo no lo sé, hay pastores que lo dijeron, no sé si lo escuchaste vos, hermano, ¿no? Pero ellos, cuando se dieron cuenta que no podían beber las aguas, se fueron otra vez a reclamarle a Moisés, ¿no? Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? Porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre Mara. A veces quizás nos toca pasar ese tiempo o beber esa copa amarga, ¿no? Que es un momento de prueba, de dificultades. Y entonces dice, el pueblo murmuró contra Moisés. Una de las cosas que más desaprueba el Señor es la murmuración, ¿no? Aún de Jesús muchas veces murmuraron de Él, porque sanaba a los enfermos en el día de reposo, porque le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, los que estaban ahí, los fariseos, saduceos, comenzaban a murmurar contra el Señor. Dice, pero ¿quién es este que está diciendo que puede perdonar los pecados? No es solamente Dios que puede perdonar los pecados. Y sí. Entonces el Señor sabía, aunque lo decían, la murmuración siempre es en voz baja, ¿no? Eso se le llama murmuración en voz baja, ¿no? Así que el Señor sabía cuando murmuraban contra Él. Y Él le dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Levántate y vete a tu casa, o tus pecados te son perdonados. Aleluya. Esa gente no sabía con quién estaban hablando, ni tratando, ni murmurando. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Seguramente se conjuraron, vamos a Moisés y le vamos a decir que nos haga volver a Egipto. Ese era un gran problema del pueblo de Israel, que no pudo sacar a Egipto de su corazón. Cuando venían los problemitas, hoy se acordaron de Egipto. Las carnes que comíamos, la soya de guiso, la cebolla, las hortalizas. Ese es un gran problema también para un hijo de Dios. El Egipto es la vida pecaminosa que hemos dejado.
Y el pueblo de Israel parecería que tenía más ganas de volverse a Egipto y seguir esclavizado que alcanzar la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a sus padres, Abraham, Isaac, una tierra que fluye leche y miel, y no iban a vivir en esclavitud. Qué tremendo es esto, no entender esto. El Señor nos sacó de la esclavitud y hoy podemos decir, somos libres, porque el Señor dijo en Juan 8:36, ¿qué dice el Señor? Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros éramos esclavos del pecado, primeramente, de los vicios. ¿De cuántos vicios el Señor nos hizo libres? ¿No? Cada uno lo sabe. ¿Cuál era el vicio que teníamos? Bueno, los hermanos de latino saben, porque yo siempre se los dije, que gracias a Dios mi vicio no fue de alcohol ni de droga, que fue del juego, ¿no? Del juego del azar. Y ese es un vicio muy malo también, porque ¿cuántos matrimonios destruidos por causa del vicio del juego? ¿Sí? Seguro. Muchos matrimonios destruidos porque quizás el esposo cobraba su dinero y se jugaba, ¿no? Probaba la suerte. Y uno vive probando la suerte. Y es como que él dice probando, está probando un micrófono. Y la suerte a veces para algunos y muchas veces para ninguno. Mas la bendición de Dios es para todos. Amén. Entonces yo era jugador. Ese era el vicio que yo tenía. Amén. Tenía ese vicio y muchas veces lo quise dejar. Y por ahí lo dejaba algún tiempito y después volví otra vez. Solamente cuando vine a los pies de Cristo, el Señor me ha hecho libre de ese vicio. Amén. ¿Y cuánto podemos dar testimonio? Cada uno tenemos nuestro testimonio. ¿De qué nos libró el Señor? Primeramente, del pecado, ¿no? El apóstol Pablo dice, estábamos muertos, ¿no? En nuestro delito y pecado. Amén. Así que hoy tenemos vida y vida en abundancia, que es la que nos prometió el Señor. Aleluya. Así que tenemos que olvidarnos para siempre el Egipto, ¿no? Si yo estuve esclavo, ¿no? Aleluya. Y Pablo enseñaba que, bueno, si nosotros nos dejamos vencer y por alguien, somos esclavos de aquel que nos venció. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ahora, ¿qué hemos de beber? Parecería que todo se acababa para ellos, ¿no? Acá Moisés nos va a tener que permitir volver a Egipto porque acá no hay agua, nos vamos a morir de sed. ¿Y qué pasó? Dice, y Moisés clamó a Jehová. ¿A quién más? ¿A quién vamos a ir cuando tenemos ahí el problema al frente? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iré, Señor? Sino a ti. Amén. Y fue y clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Esto es lo que a mí me causó algo que digo, ¿cómo es Dios, no? Con cosas tan sencillas resuelve cosas grandes. Porque el pueblo decía, acá no sé lo que va a pasar. O nos volvemos a Egipto, o nos moriremos de hambre o de sed. No sé lo que va a pasar. Pero Dios le muestra un árbol. Quizás Moisés ya lo había visto, el pueblo quizás lo vio también. Pero Dios le muestra un árbol. Y le dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Dice, y lo echó en las aguas. Pero para eso seguramente Dios le dice a Moisés,
¿ve ese arbolito que está allí? Y Moisés le habrá dicho sí. Bueno, agarrá una pequeña herramienta, quizás Moisés agarró una hachita, no sé, pero agarró algo y le dijo, échalo sobre las aguas. Y la obediencia, obviamente, Moisés fue un hombre muy obediente, y dice la Biblia que fue un hombre muy manso, muy manso. Por eso lo escogió Dios, porque había que soportar a ese pueblo tan injusto, tan rebelde, ¿no? Y por algo lo escogió Dios a Moisés. Ustedes conocen la historia, dicen, no, pero yo no, Señor, mandalo a mi primo, a mi hermano, a fulano. Dios te escogió a vos. Y vos tenés que decir, acá estoy, Señor. Todos los que estamos aquí, estamos acá porque Dios nos escogió. Amén. Gloria a Dios. Dios nos escogió. Y qué bueno que le dijimos, amén, Señor, acá estoy. Como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré a donde tú me envíes. Voy a hacer lo que tú me digas que haga. Voy a ser obediente, pero después tenés que cumplir. Lo que te comprometiste con el Señor, cumplilo, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Y qué más? Dice, y Jehová le mostró ese arbolito, ¿no? Y lo echó en el agua. Seguramente que no hacía falta que lo corte del todo, simplemente lo lastimó de un lado, lo empujó. Y las hojas, cuando tocaron esas aguas, se endulzaron todas. Todas las aguas esas que había en ese lugar se endulzaron. Y las aguas se endulzaron. Amén. ¿Y qué más? Y allí les dio estatutos, dice, y ordenanzas, y allí los probó. Dios los probó, pero no pasaron la prueba. Porque ahí los probó. Y el pueblo podría decir, bueno, vamos a orar. Vamos a buscar la guía del Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Vamos a beber esa agua así amarga, que es para mejor para nosotros, que vamos a ser sanados de todas las enfermedades. Todas las cosas que hay en los intestinos, lo vamos a expulsar con esas aguas amargas. Y se perdieron esa bendición ellos, si fue así. Y pidieron tomar agua dulce, ¿no? A veces no nos gusta pasar por esto o beber esa copa amarga que nos puede tocar beber. Y allí el Señor dice, versículo 26, estamos en el 25 todavía, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ahí los probó, pero no pasaron la prueba. Ese es otro gran problema para la iglesia del Señor. Pedro dice que vamos a ser probados en algún momento. Oro al Señor que ya todos hayamos pasado esa prueba y que el Señor ya nos haya probado a todos y que nos hizo pasar por el fuego, como se pasa el oro, dice Pedro, ¿no? Porque allí sale todo lo que no sirve, lo que no es bueno, lo que no es puro, y queda el oro puro. Y así dice Pedro también que por ahí nos puede tocar esas pruebas. Muchos de nosotros ya la hemos pasado y otros lo estamos pasando todavía. Amén. Y allí Dios los probó, pero no pasaron la prueba. Dios puede decir, están desaprobados porque no confiaron en mí, porque se enojaron rápidamente. En lugar de doblar las rodillas y buscar la guía de Dios y preguntarle, Señor, voy a tomar esta agua así, quizás es para mi bien. Aleluya. Y en el 26 dice, sí, y dijo, si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esto es muy importante, hermanos, oír la voz de nuestro Dios. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos a solas con Él, hablamos con Dios. Es orar. La palabra orar significa hablar. Por eso el rezar no es bíblico. Vamos a rezar, ¡ay, María Purísima! No. El orar es comunicarte con Dios. Es hablar con tu Creador, con tu Redentor. Eso es orar. A veces en la televisión piden rezar por fulana que está enfermo, pero qué bueno es que por ahí dicen, vamos a orar. Qué bueno, es otra cosa, muy diferente. Aleluya, gloria a Dios. Así que, 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿y qué más? E hicieres lo recto delante de sus ojos, lo recto, lo que a Él le agrada. Y bueno, uno puede decir, ¿cómo lo hago? Uno cuando es nuevo, yo decía, ¿y cómo hago para seguir? Me gustan las cosas del mundo, bueno, ya lo dije, era el juego. Y ahora me convertí al Señor y cuando vengan mis amigos, mirá que tenemos allá un juego, y yo me iba por detrás de eso. Qué sonso, ¿no? Ahí iba a tirar toda mi plata. ¿No? Y uno se puede hacer tantas preguntas, ¿no? Pero nosotros confiamos en nosotros mismos y ahí es donde le estamos cerrando al blanco. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Él es el único que puede transformar y cambiar el corazón del hombre. Solamente Dios. Por nosotros mismos seguramente no vamos a pasar la prueba. Y en cualquier momento ahí decaemos la fe, digo, bueno, me cuesta esto, me cuesta lo otro. Dejo de congregar, dejo de orar, dejo de leer la Biblia. Un montón de cosas y situaciones, ¿no? Que nosotros tenemos que ponernos firmes. E hicieres lo recto delante de sus ojos, hermano, para que te vaya bien, para que la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia, sobre tus hijos. Darle oído a sus mandamientos, a su palabra. Aleluya. Y guardar todos sus estatutos, que son ordenanzas, leyes. Ninguna enfermedad, dice el Señor, de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Mira qué hermosa promesa había acá. Quizá ellos hubieran bebido esa agua así como estaba y darle gracias a Dios. Iban a ser libres y nunca más iban a tener enfermedad alguna. Pero ellos pidieron tomar agua dulce. Bueno, Dios le concedió, ¿no? Aún Dios era paciente con ellos y seguramente es paciente con nosotros también. Dios es un Dios paciente, porque lo dice la palabra, es lento para la ira. O sea, es lento para la ira, no es que se enoja tan rápidamente como nosotros por ahí. No es que se aira y, no, a este le doy. No, Dios tiene paciencia de nosotros, por nosotros. Y no es que se enoja tan rápidamente. Quizás es más tardo que nosotros para enojarnos. Y es mucho más paciente que nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Él es nuestro sanador. Tanto de las enfermedades físicas como también de las psíquicas
que es de acá, y de las espirituales, que es la del corazón, ¿no? Eso es lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 61. Y cuando el Señor comienza su ministerio, Él cita, primeramente se le da a leer esa palabra, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová con su Espíritu. Y ahí dice, y ahí me envió a predicar el Evangelio, ¿no? A sanar a los quebrantados de corazón. Todo esto nosotros lo podemos hacer porque el Señor está en nuestras vidas y Él nos ungió con poder. Cuando vino el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo en nuestra vida el que hace las obras, el que hace los milagros es el Señor a través del Espíritu que mora en nosotros. Así que Dios dice acá, le recuerda al pueblo de Israel, yo soy tu sanador. Amén. El Salmo 105, 37 dice, y los sacó con plata y oro, y no hubo enfermo en sus tribus. O sea que Dios los sanó. Ellos salieron de Egipto bendecidos. Todo lo que conocemos en la historia, Dios le dijo que le tenían que pedir las alhajas, los oros, lo despojaron a los egipcios. Salieron con plata y oro y no había un enfermo en sus tribus, porque Dios tuvo que sanar a los cojos, ¿no? Aquellos que no iban a poder caminar tanto tiempo por el desierto. Obviamente Dios sacó a todo el pueblo que estaba esclavizado y para eso los tuvo que sanar, pues no iban a poder llegar a la tierra prometida si estaban enfermos. Por eso dice el salmista, y no hubo enfermos en sus tribus. Y estaba hablando en la era mosaica. Cuanto más en la era de la gracia, ¿no? Que Dios quiere y quiere seguir sanando a sus hijos, sanando, dando libertad a los cautivos, abriendo las puertas de los presos que están presos en los vicios, en el alcohol, en la droga. Bueno, nosotros como Iglesia del Señor somos los responsables de orar por esa gente que están en los vicios, que están en la droga, en el alcoholismo. Amén. Porque el mundo los desprecia y el mundo dice, eso no sirven para nada. Y quizás Dios dice, claro que sirve, pero tiene que venir a mí, tiene que conocer la verdad. Jesús dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es lo que nos ha hecho libres, hermano. Un día nos hablaron de un Jesús que nos ama, y un día nos hemos encontrado con Él. ¿Y qué pasó? Él nos hizo libres. Amén. ¿Cuántas veces quise ser libre de eso? Porque veía yo que eso me estaba dañando la vida. Que le tenía que mentir a mi esposa. Bueno, cobré poco, mentira, lo tiré todo en el juego, ¿no? Y por eso dije, hay seguramente muchos matrimonios destrozados por causa de los vicios. Y el Señor tiene el poder para hacernos libres. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Así que oro a Dios, ¿no? Que esta palabra sea. Sé que hay hermanitos nuevos y todos hemos pasado por ese tiempo, ¿no? Que éramos nuevitos, a veces nos vinieron las pruebas, nos vinieron las cargadas en el trabajo, en el vecindario, nuestros mismos familiares. Quizás te van a dar la espalda porque te convertiste a Cristo. Y los religiosos por ahí te van a decir, cambiaste. ¿Por qué cambiaste de religión? Yo te digo algo, una respuesta. Yo no cambié de religión, cambié de reino. Estaba viviendo el reino de las tinieblas donde gobierna Satanás y ahora vivo en el reino de la luz donde gobierna Cristo. No es cambiar religión, es cambiar de reino. No tenés que cambiar religión. No hay ninguna religión que te va a salvar del infierno. El único que salva es Cristo.
Hechos 4:12 dice, porque no hay nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo. Solamente Cristo salva.